Estamos en la Parashá Netzavim, pero vamos a hablar sobre Rosh Hashanah. Ya no nos queda nada para Rosh Hashanah, el Shabbat, y después saliendo Shabbat, en la noche del domingo, antes de la noche entra la fiesta, y son 2 días en todo el mundo. Eso se llama Yom Arichta. No es como en los otros Yom Tov que el segundo día es esencialmente de Rabanán. Y también eso hay que explicarlo, que como todo en el judaísmo es bastante profundo, pero todo se puede explicar. Este no, este es más difícil de entender. Esto es un día largo. Y lo que vamos a hablar vamos a llegar al final a entender qué es lo que es Rosh Hashanah. Para eso vamos a tener que alargarme un poco hoy. No quiero alargarme, voy a resumir en el fondo. El tema es un tema profundo. De hecho, los grandes cabalistas del último tiempo, como el Leshem, que falleció hace como 100 años, o un poquito más, y el Gaon de Vilna, se metieron a este tema. Y de hecho lo que vamos a hablar está basado en el Ran, Rabbeinu Nissim, que era Rishon ya. Él era más, yo creo que puede ser contemporáneo del Rashbo, pero en el tiempo del Rashbo fue. Y es un comentarista muy Rishon, muy importante, de la escuela de Barcelona. Y de hecho en Barcelona habían 2 minagim. El más popular era el minag de que hoy en día lo hacen los Ashkenazim. Y ese era el más popular, según lo que dice, se entiende del Ran. Y el minag de los Sefaradim lo hacían unos pocos. Y él mismo investigó cuál es la razón que nosotros celebramos Rosh Hashanah este día. El día que lo hacemos es el día 1 de Tishrei. Porque hay una discusión muy importante en la Gemara y en otros lugares también, que es Mahloket entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Ellos discutieron en muchos lugares. Rabbi Eliezer sostiene que el mundo fue creado en Tishrei, y Rabbi Yoshua sostiene que el mundo fue creado en Nisan. No se van a pensar que uno piensa que empieza en el invierno y otro empieza en el verano. Y según mi humilde opinión y mi comprensión, es que en ese tiempo no había invierno, había verano y primavera, y también todo era muy fresquito, ese dato, muy, muy agradable, porque el mundo empezó antes de que hubiera pecado. Y de hecho, Abraham Rishon, él no conoció la noche hasta después de Shabbat. En ese tiempo no había noche, puede ser que había un crepúsculo suave nomás. Y cuando vio la noche, se lamentó mucho y dijo, ¿qué fue lo que hice con el pecado? Y bueno, el asunto es que sobre si en verano o en invierno no nos toca, porque en ese tiempo no había. Pero es una discusión muy interesante. Porque si la verdad fuera que el alajá como Rabbi Yoshua, tendríamos que hacer Rosh Hashanah en Nisan, y el 15 sería Pesach. Y de hecho tenemos un paralelo. Nosotros hacemos en Tishrei y el 15 es Sukkot, y Sukkot también es Seher de Yetziat Mitzrayim, es un recuerdo del Yetziat Mitzrayim. Digamos, no es que no haya relación, hay mucha relación. Pero la pregunta es, con respecto a Rabbi Yehuda, ¿había que hacerla en esa época o no? Y ahí fue donde investigaron todos estos grandes. Y eso tiene relación a lo que dijimos antes, las Slichot. Las Selichot, hay 2 tipos de Slichot. Hay Slichot que duran 40 días y hay unas que duran poquito. Empezaron el domingo que pasó y terminan en Yom Kippurim. Eso esencialmente deberían ser 15 días de Slichot. Deberían empezar el día 25 de
de Tishrei. Y así lo hizo el RAN. Eso es lo que hacían en Barcelona. 25 del mes de Elul. ¿Qué es lo que es el día 25 de Elul? Yo tuve muchas ganas de escribirles ese día, pero finalmente la cantidad de trabajo que tengo es grande, así que no me lo permitió. Ese día es el día que comienza la cuenta, el año. No el año, la creación, dice. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Ese es el primer día. Y hasta que llegó Adam Arishon, eso fue el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, y el viernes fue creado Adam Arishon. Y el viernes, a la hora 10, pecó. Y a la hora 11, el Señor fue juzgado. Y bueno, esos son océanos, no mares, son océanos de información que hay sobre eso, muy interesante y muy profunda. Y bueno, ojalá que pudiéramos algún día que la veamos juntas. Es algo asombroso lo que todo está ahí. ¿De dónde se estudió de que empezó el mundo? Y en Bereshit no es que empezó la creación, no. La creación empezó 10 días antes. Empezó el día 15. Pero lo que pasó es que ahí hubieron muchos mundos. Pero como el tiempo de Hashem es el tiempo de Hashem y no el tiempo de nosotros, esos mundos duraron 10 días. Y se dice que fueron 974 mundos. Pasaron por ahí. O pueden llamarlo también generaciones, que fueron destruidas. Fueron creadas y destruidas. Creadas y destruidas. Y esa, ahí están la esencia de todo lo que está pasando hoy en día. Y les voy a anunciar algo. A ver si me acuerdo, se lo digo más adelante, que va a estar más en contexto. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que ellos se parten el día 25 y por razones técnicas, que el día 25 a veces cae muy cerca del Shabbat, entonces siempre empiezan el Shabbat el domingo antes del día 25. Depende cuando caiga Rosh Hashanah. Pero igual son pocos días, son 15 días máximo. No, sí, pueden ser un poquitito más, 18 días. En cambio, los otros hacen 40 días. En todas partes que he leído, se dicen que son 40 días y que empiezan el primero de Elul. Y me sorprende porque el primero de Elul se llama Aleph Elul, que es Rosh Hodesh, y nunca he escuchado en ninguna parte que hagan Selichot en Rosh Hodesh de Elul. Una cosa, bueno, el judaísmo está lleno de cosas así, detalles que hay que tratar de entender, pero así es la cosa. Nosotros siempre llamamos al rezo, las 18, Shmona Esrei, las 18 bendiciones, pero son 19. Así funciona esto, así es. Bueno, porque finalmente las 19 se agregó el 19 si no me equivoco yo en este momento con lo que pasó en Betar, que la muerte que hubo espantosa en Betar. Y bueno, y entonces dice el RAN, todo esto que vamos a hablar lo dijo el RAN. El RAN dice lo siguiente. El RAN dice que ese día, Adán pecó el día Vav. El día Vav de la semana, el sexto día de la semana, es el primero de Tishrei. Ese día Adán pecó. Y a la sexta, como dijimos, a la 10ª hora, él pecó, y a la hora 11, él fue juzgado, y a la hora 12, él salió del juicio, pero no salió mal. Bueno, no logró lo que él quería. Porque en el fondo Adam Arishon no era un rasha. Después se hizo, después hay conferencias que las pueden ver en el canal donde he hablado sobre se dice el or adentro de la luz. Y ahí hablo también de eso. Adam Arishon trabajó sirvió a la serpiente y cometió muchos pecados, pero eso fue después, por el pecado que hizo. Él había avanzado mucho en la opción, que lo que tenía que hacer él era
era hacer poquito, que lo que faltaba para terminar para que se terminara la creación. Se le dio la opción y avanzó mucho, y estábamos muy, él entró al Gan Eden por ahí, gracias a su trabajo que hizo, y después que entró al Gan Eden, allá él quería terminar con el mal y terminarlo bien, y él miró al mal para abajo, porque el mal está abajo de todo el edificio, y el mal se le metió por los ojos, y eso hizo que la serpiente entrara en el Gan Eden, y ahí fue ya, y hasta ahí llegó la cosa. Explica el Leshem que mirar también se le puede llamar agilá, que la verdadera agilá, el pecado grande, fue que él entró al mal adentro del Gan Eden. Y bueno, pecó, y fue horrible, porque cuando pecó se borró, no solamente se borró lo que se había arreglado, sino que volvimos al estado de antes, en el estado de esas 974 generaciones, que eso se llama Olama Ashabur, los mundos que se quebraron, y ese estado se llama en la Torá Bou, Tou Ubou. La Ares estaba Tou Ubou. Con el pecado de la maldición volvimos a esta época, y el mundo tenía que acabarse. Y después de Noaj hizo una gotita de Gesed, y Abraham vino, entendió eso, y él empezó a conectarse con el Gesed. Entonces, paremos aquí un poco, y en esto vamos a explicar. Entonces, todo el problema de Rosh Hashanah es un problema relacionado con el pecado del primer hombre, de Rama Rishon. Y eso significa que Adam Rishon, el Tikkun, como dijimos, empezó el día 25. Entonces, no hay el programa del Tikkun empieza el día 25, que son lo que empezamos el domingo pasado, que es el 25 de Elul. No hay más. Y eso es lo que hacían en Barcelona y lo que hacen hoy los Ashkenazim. Ellos, al pecado de Adam Rishon, que es de sacar al mundo del Tohu Bohu, de lo que había antes del Bereshit, sacarnos de ahí, volver a lo que habíamos avanzado con Adam Rishon. Y eso es Rosh Hashanah. Y de ahí no hay problema, esto se arregla perfectamente con Rabbi Eliezer. Pero el Ran dice que hay otra shitot. Él reconoce que hay 40 días, y es una chita más antigua, por lo menos, pareciera ser, por las pruebas que hay, que es el miná que se hace hoy en día, que hacen muchos hoy en día, de los 40 días. Los 40 días lo hacían los Geonim. Y el Tur explica que en España se hacían 40 días, no como en Barcelona. ¿Y qué significa España? España significa Castilla, porque el padre del Tur era el Rosh, que era el rabino de Castilla, y el Rosh, que él era Ashkenaz, él era estudiante del Maharam, y el Rosh hacía como se hacía en Barcelona, pero encontró que llegó a España, a Castilla, y en Castilla empezó a hacer como hacían en el lugar, porque esa es la obligación. Y él hacían 40 días. Y el Tur también hacía 40 días. Estos 40 días, ¿por qué? ¿De qué son? La discusión aquí es la siguiente. La discusión es, aquí el Ran sostiene de que el día, Moshe Rabbeinu subió el día Alef de Elul, y ese día subió Moshe al monte, porque Hashem lo llamó, le dijo antes, esculpa las 2 tablas que rompiste, y con la excusa de devolver las tablas, que también es un tema muy, muy profundo, Moshe Rabbeinu subió y se puso a pedirle a Hashem que
que no terminara el mundo, que nos diera otra opción. Y pasó esos 40 diciendo tefilot, slijot. ¿Y qué es lo que decía? Ahí aparecían Vayavor Hashem al panav. Vayikra Hashem kel rachum vehanum. Son los 13 principios, los 13 principios que se dicen. Esos se repiten cada tefilá 5 veces, si no me equivoco, cada slijot. Y se repiten todos los días durante 40 días. También los ashkenazim repiten. De hecho, en el Rosh Hashanah repiten mucho más. Por ejemplo, nosotros hemos estado partiendo la slijot a las 5:15, y en el día el domingo, en la mañana, vamos a partir a las 4:25, una hora antes, todavía, para poder decir todo lo que se dice ese día. No es fácil. Bueno, Besrat Hashem, sigamos. Entonces dice el Ran que Hashem, se deduce del Ran que Hashem no tenía intenciones de perdonar ni de entregar, o a lo mejor sí perdonar, pero por lo menos no darle lujot, y que sin lujot la cosa no sirve. Necesitamos lujot para salir de aquí. Entonces dice el Ran que Hashem empezó a permitir la opción de darnos las tablas. Y cuando ya estuvo convencido de darnos las tablas fue el día de Yom Kippur. Eso significa que comenzó a perdonarnos es el día de Rosh Hashanah. Porque ya existió la opción. A esa opción se llamamos Gesed. Y eso es lo que dice el Ran, esa es la razón por la cual es Rosh Hashanah el día que toca, que hacemos Rosh Hashanah, que todos somos juzgados, cada cosa pasa por delante de Hashem en este juicio. ¿Por qué? Porque eso es Gesed. Y lo van a entender más si logro explicar algo más adelante. Pero ese día es Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque es día de Gesed. Y en Yom Kippur recibimos las tablas. Eso todos lo sabemos. Pero el asunto es que la diferencia es que el Minhag Sefaradí, hoy en día, de España, ellos sostienen lo siguiente, que después que salimos de Misraim y nos paramos en el monte de Sinai, en ese momento escuchamos los 10 mandamientos. En ese momento salimos del Tou. Estábamos saliendo, empezó todo este programa, empezó con Abraham Avinu, cuando descubrió el Gesed. Salimos del Tou, completamente. Pero volvimos a caer en el Tou, en el Geta Egel. Entonces el tikún que debemos hacer es el tikún que hizo Moshe Rabbeinu, no lo que le pasó a Adam Arishon, porque eso ya borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y de hecho, eso pega muy bien con Rabbi Yoshua, que dice que el año empieza, que en Tishrei empieza, que en Tishrei en Nisan se creó el mundo, porque el mundo que se creó en Nisan fue el mundo nuevo, el que nació con Am Israel, con la salida de Am Israel de Egipto. Y sus bases son nuestros padres de bendita memoria, Abraham, Isaac y Jacob, que construyeron todo esto hasta que llegaron a Moshe Rabbeinu, 6 generaciones desde Abraham hasta Moshe. Ellos crearon la salida de aquí, pero en el Geta Egel volvimos a caer. Dice este Mecubal tan grande, el Leshem, que no hemos vuelto a salir nunca. Que nosotros, la gente mira el mundo y dice que el mundo más bonito, pero no, señor, estamos en el mismo estado de antes que empezara la creación, Bereishit, en el Tohu Bohu.
Y mucha gente que piensa que yo les digo estas cosas, después se deprimen. No, señor, no hay que deprimirse, por el contrario. Tienes que mirar lo bien que estás. Y la opción que sabes dónde estás. Porque una persona que está perdida es mejor que sepa que está perdida y está en China, y no que piense que está en Manhattan, en Nueva York, en Manhattan, cuando eso no es cierto. Uno tiene que... La verdad. Eso es la operación de Shabua, Netzivim, la verdad. Cuando yo estoy con la verdad, yo puedo trabajar y sé dónde trabajar. Esos son los Netzivim de la operación. Yo estoy parado. No es la mentira la que me llena la vida. La verdad, aquí estamos. Y yo creé todo eso. Bueno, todos hemos pecado y todos hemos colaborado con la comida a la serpiente, que la serpiente es el mundo de la serpiente. Pero bueno, lo que hicimos, y lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Hay que hacer teshuvá, por supuesto, hay que presentarse a Hashem con humildad, con mucha humildad, este día de Rosh Hashanah. Teshuvá empieza después de Rosh Hashanah, o el día de Rosh Hashanah. Pero tenemos que llegar convencidos que la verdad es Hashem. Hice teshuvá, tengo que borrar lo que yo hice, tengo que luchar contra mí. Eso es, hasta Yom Kippur tengo fecha. Pero reconocer la Torah y Hashem como lo único que hay en el mundo, y que ese es nuestro Dios, con errores míos, sin errores míos, es el trabajo de Rosh Hashanah. Entonces, ese Rosh Hashanah es el día del Gesed, empezó el Gesed. En cambio, el Minhag de Barcelona, que es el Minhag Ashkenazi, ellos no tienen lo mismo. Ellos tienen un día de din, de justicia, porque Adam Arishon no conoció el Gesed en el trabajo. Él no lo reconoció. Porque fue creado en el momento en que Hashem quería crear un mundo con Midat Adin, un mundo donde hay falta, hay castigo. Y ese mundo se terminó. Con Noah se tenía que terminar. Y con Noah terminó. Nació otro mundo, nació un mundo que empieza con Abraham Avinu. También el mundo que había en Egipto terminó. Egipto se terminó, es muy paralelo. Y empieza el mundo del monoteísmo que lo hizo Abraham Avinu. Bueno, el monoteísmo, entre comillas, porque aquí son muy liberales para la palabra monoteístas. Monoteísta es una persona que cree solamente en Hashem, no en uno, no en una piedra. Yo creo en una sola piedra y soy monoteísta, no, señor. O en un palo, no. O en un trío, no. Hay uno solo y no es cualquiera. Es lo que está escrito en la Torah. Es el nombre Yud, Kei, Vav, Kei. Es el nombre de 4 letras. Y eso es lo que nosotros trabajamos. Eso lo descubrió Abraham Avinu con mucho trabajo. De hecho, no se le reveló, porque está escrito en la Torah, no me revelé con el nombre de Yud Kei Vav Kei, sino con el Shem Shakai, Shin, Dalet y Yud. Con ese nombre se le reveló a Abraham Avinu. Y esto es la diferencia del trabajo que hay en este día. Pero las cosas finalmente se unen en una misma cosa, que se llama el Tikkun. En Kabbalah, el Tikkun es separar lo femenino y lo masculino que están pegados. Ese es el trabajo, pero eso hay que saber Kabbalah y esto no es una cosa fácil, pero ese es el trabajo esencial. Separar, y eso dura los 10 días. De separar lo femenino y lo masculino. El Sav y el Nukve. Para los que entiendan un poco. Pero eso no está para nosotros. Ojalá que nosotros pudiéramos decir el rezo como se debe. Y entregarnos a Hashem como se debe. Con eso, ya. Para eso toda la gente que se dedica día y noche a eso. No para nosotros, pero no significa que no saber que hay y que tenemos que algún día llegar a eso, si Dios quiere. Entonces estamos que hay una diferencia entre esos dos. Y la diferencia es
si estamos bajo el mundo que había antes de Bereshit, por culpa del pecado que lo hizo devolver a Adam Rishon, o no, o todavía estamos en el mundo Tohu Bohu que de antes de la creación, pero por el pecado del Geta Eger, que fue espantoso. Volvimos atrás. Y como hubo Shvirá, por eso se quebraron las tablas, porque las tablas son un cli. Las tablas son un cli, son un tiesto para traer la información de Hashem, para traer la luz de Hashem. Y ese se quebró y las letras subieron. ¿Por qué las letras subieron? Las letras subieron porque las letras tienen luz adentro. Y esa luz salió, y como salió esa luz se quebraron las tablas. Pero eso ya es para gente que entiende más, un poquitito más. Entonces, lo que viene aquí es asombroso. Para que veamos qué estamos nosotros, los que decimos 40 días. Yo digo 40 días, pero yo me la arreglo. Yo hago 18 días, o 15, 18 días en general hago con 18 días hago desde el Aleph de Lul, y después cuando empiezan aquí los Ashkenazim, digo con los Ashkenazim, me quedan 18 contra 22, una cosa así. Pero en el fondo son los mismos Hashem. Se dice todo más o menos lo mismo. Y que con eso Hashem me ayude para hacer capará por todos mis pecados. Pero lo que vamos a hablar ahora de lo que pasó, porque pasaron más cosas. Rosh Hashanah no iba a existir. Iba a existir no sé cómo, a lo mejor iba a ser el Rosh Hashanah iba a ser en Nisan, no sé, es una opción, pero lo que yo sí sé, de que se llama Yalkut Shimoni, él explica que Hashem quería hacer, después que si hubiéramos recibido las tablas que Moshe quebró, si hubiéramos recibido esas tablas, lo que hubiera sido es que iban a haber 3 fiestas. Una fiesta en Tamuz, una fiesta en Av y una fiesta en Elul. 3 fiestas en el verano. El verano es difícil. El verano es muy difícil. 3 fiestas en el verano hubieran ayudado mucho a aguantar el verano. El verano es din, ketz. Eso es din. Es sus límites. Y pasarlos con fiestas sería mucho más fácil. Esas 3 fiestas se borraron. De hecho, dice él que la primera fiesta se borraron y que después Hashem las puso en Tishrei, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. De acuerdo a lo que él dice, resulta que Rosh Hashanah tenía que ser ahora, el Rosh Hashanah iba a ser en Yuzain de Tammuz. Y está escrito que le dijo Aarón a los del Erev Rav, no pequen, mañana hay una fiesta, que es decir, el día 17 de Tammuz, mañana hay una fiesta grande, Hag Gadol, fiesta grande, mañana. Iba a ser la gran fiesta, Rosh Hashanah, pero con las tablas, con la Torah, con las tablas, con las primeras tablas, con las tablas que son Etz Haim, donde se terminó la muerte en el mundo y el pecado. Esas tablas no llegaron y pecaron y fueron rotas por la Shevirat HaKeilim. Esas tablas no llegaron. Las tablas que llegaron las hizo Moshe, las escribió Hashem, pero ya no es lo mismo, eran otras tablas, como yo he hablado otras veces. Esas tablas las consiguió Moshe arriba, pero ya después de lo que pasó, después que estábamos. Pero el Leshem dice que no salimos del Tohu Bohu. Significa que estamos viviendo en un mundo de Tohu Bohu con tablas, pero las tablas del Tohu Bohu. El Zohar le llama estas tablas, a la Torah de nosotros, las tablas de la vida y la muerte, que son las tablas de los animales, porque los animales no hay eternidad en los animales. En nosotros sí hay, pero caímos. Cayó Adam Rishon y volvimos a caer nosotros de nuevo. Entonces, después de eso, viene Kippur. ¿A qué viene Kippur?
¿Por qué? Fíjense ustedes, Adam Rishon era minus. Adam Rishon era minus. ¿Qué significa minus? Él creía en otras cosas. Esta gente de Rav que hicieron el becerro de oro, pareciera ser que ellos tienen un ídolo, que hoy en día se llama Molech, y lo hacen hoy en día en todas partes. Son los que dominan el mundo. Ellos lo hacen, pero lo hacen no esencialmente por minus, porque ellos creen en que el diablo es el Dios. Claro que lo creen, pero también creen que el sol y también creen que las piedras. Ellos, está escrito en la Torá que ellos hicieron el becerro, y ¿qué hicieron después? Lesajek. Lesajek significa, la palabra es como jugar. Y Rashi explica que hicieron orgía. Se casaron con la hermana. Se casaron con la mujer del papá. Porque lo sabroso del pecado. Eso querían ellos. No podían vivir sin eso. Y esos son lo que hay en Yom Kippurim. Hay Inuim. Inuim significa, no sé la palabra en español. Inuim significa que uno dolor, el no comer, el no beber, el no calzar. Esos Inuim van para hacer tikkun, para hacer tikkun a esos pecados, a los pecados que vienen por los deseos. Se llaman ta'avot, como he dicho otras veces, por las ta'avot. Pero eso es un pecado de animales. Por eso ellos adoran un animal, adoran un toro. Un toro que parece hombre ya, porque el toro es la midat adin. Porque el toro lo que quiere es tener placer. Porque ellos no creen en la eternidad, como Esav. Ellos son también descendientes de Esav. Ellos creen que hay solamente este mundo. No hay otro. Nosotros no. Nosotros que buscamos, no buscamos el placer, señores, buscamos una conexión divina. Buscamos el camino para poder recibir la luz de Hashem. Como nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿De qué hacen en este minuto? Están gozando de la luz divina. Eso es lo que querían. Y por eso se nos entregó en este mundo que caímos las tablas que hablan de eso. ¿Qué está permitido? ¿Con quién me caso? ¿Con quién no me caso? ¿Puedo robar o no puedo robar? Las tablas primeras eran enormes, eran para ángeles. Los ángeles también tienen instinto al mal. Eran las tablas de la vida. ¿Cómo me enfrento yo cuando no hay instinto al mal? ¿Cómo tengo que trabajar? Esas son las tablas que nos recibimos. Pero todo concuerda de que el pecado del becerro de oro fue otro pecado. Porque nos cambiamos de mundo en la salida de Egipto. Y por eso Rosh Hashanah es un gran día para nosotros. Porque un día de Gesed, ayer nos puede dar Gesed. Claro, está también el castigo de lo que pecamos en el libro que vamos a ser inscritos. Señor, ayer nos va a inscribir en el libro mejor para nosotros porque somos sus hijos. Es el día de que yo reconozca que Hashem hu Amelech, que Hashem es el rey, el único y no otro. Y eso se refleja en el cuidado de la Torá. Si nosotros supiéramos la magnificencia de la Torá, lo grandiosa que es la Torá, nos desmayaríamos inmediatamente. Es algo asombroso, porque la Torá es Hashem en este mundo. Y tenemos que llevarla de generación en generación. Pero si no conocemos las leyes de la Torá, es como podemos conocer al Creador. ¿Meditando? No, Señor. Otro pasándolo bien tampoco. Cumpliendo sus leyes. Así vamos a conocer al Creador y vamos a estar pegaditos a Él. Este es el día de recibir el reinado de Dios sobre nuestros hombros. Lekabel Malchut Shamayim. Shana Tová
Shabbat Shalom y bendiciones para todos, que seamos inscritos y firmados en el libro de la vida, el resto de los libros, el mismo Rosh Hashanah, Besat Hashem Baraj. Amén.